Buenas noches, camaradas. Quería compartir con ustedes una reflexión de Axel Kaiser en un debate con Daniel Mansui del 2017. Escuchemos al señor Kaiser. El proletariado que supuestamente representaban lo considera totalmente incapaz de hacer cualquier cosa. El proletariado al cual supuestamente representaba Lenin, según Axel Kaiser, para Lenin el proletariado era incapaz de hacer cualquier cosa, es decir, era un incapaz. Es una teoría liberal que tiene sus años, que postula que para los marxistas, para la doctrina marxista o los principales referentes marxistas, el proletariado, las masas en general, serían algo así como niños a los cuales hay que llevar de la mano porque si no se pierden, ¿no? Es decir, acá habla que son incapaces de liderar una revolución, pero en general hablan de una incapacidad absoluta, es decir, no pueden hacer nada sin una dirección. No vamos a negar el papel importantísimo que para la doctrina marxista tiene la dirección del partido, de sus principales dirigentes. Es muy importante, como Stalin generalmente utilizaba la analogía del barco, ¿no? Las masas son el barco y el partido es el capitán. Sin un buen capitán se va a tardar más en llegar al puerto, es decir, al socialismo. Pero Stalin dejaba muy en claro que lo principal era el barco, es decir, por muy buen capitán que se tenga, sin barco no se llega a ningún lado. Las masas son las hacedoras de la historia. Las masas hacen la gran política, decía Lenin, es decir, todo lo contrario a lo que está planteando Axel Kaiser. Realmente, bueno, él cita una biografía de Rojas sobre Lenin, no sé de dónde habrá sacado el señor Rojas que Lenin afirmaba eso, pero en ningún momento lo afirma. Muy por el contrario, repito, la historia la hacen las masas. Un ejemplo, hace pocos años, justamente el 2017, cuando Axel Kaiser realiza el debate con este señor, liberal también, sobre finales del 2017, el macrismo, para cumplir con la deuda que contrajo, la millonaria deuda récord en Argentina, los acreedores le pedían que realice un ajuste, pero legal, es decir, que el Congreso argentino se comprometa a descargar el ajuste sobre los jubilados. Entonces mandó una ley llamaba de movilidad jubilatoria, pero el objetivo era bajar un 10%, entre un 10 y un 15% la jubilación. Las masas, más de 500.000 de manifestantes, rodearon el Congreso, se produjo un enfrentamiento con la policía y el macrismo finalmente, a pesar de haber aprobado la ley, decide dejar de lado ese camino legal, digamos, por la falta de legitimidad que la manifestación de masas había dejado muy en claro. Luego, bueno, al otro año el gobierno comienza la debacle que finalizó con la derrota electoral al otro año. Ahí vemos un ejemplo clarísimo de cómo las masas hacen la gran política. No la política en pequeño de cada día, de la decisión de tal o cual funcionario, sino las masas hacen la gran política, la política que determina el destino de un país a lo largo de muchos años, o incluso décadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen una revolución. La revolución las hacen las masas, los dirigentes, el partido que es el grupo donde se aglutinan los jefes del proletariado, ese que para Axel Kaiser no servía para nada. Bueno, los jefes del proletariado que salen del proletariado, en su enorme mayoría, están
trabajando juntos en el partido, y son los dirigentes, el Estado Mayor de la Revolución, como decía Lenin. Pero esos dirigentes tienen que demostrarle, como lo explicó Stalin tantas veces lo dijo, tienen que demostrar su dirección política acertada ¿a quién? En primer lugar a la vanguardia y luego a las amplias masas. Las masas no se van a lanzar a la revolución, no van a cambiar la historia de un país porque un grupo de personas que se autotitulen jefes los convoquen, no, tienen que ser reconocidos por las masas. Ahí el papel central de las masas. Y además, como siempre decimos los marxistas, como Lenin nos enseñó, los dirigentes deben adoptar el punto de vista de las masas, es decir, lo que prevalece para diseñar las políticas. Los dirigentes diseñan las políticas en base a el punto de vista de las masas que las masas tengan sobre los principales temas políticos. Es decir, otra vez, las masas dicen cómo es la realidad, cómo será la realidad y actúan en ese sentido. Está totalmente equivocado el señor Axel Kaiser. Debe cambiar de bibliografía porque este señor Rojas realmente no lo está ayudando a entender de qué va la cosa. Venceremos, camaradas.